Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Primero que todo, pedir disculpas porque estoy un poquito resfriado, entonces si se me escucha un poquito nasal la voz, es solo eso. El día de hoy vamos a presentar como grupo una patología bastante interesante que es la triaditis felina. Primero que todo, mi grupo está compuesto por don Dani Aguirre, don Roberto Lucema, Sebastián Gallardo, Angie Galindo, Valentina Said y quien habla Camilo Contreras. Este síndrome se caracteriza por la inflamación simultánea de tres órganos que están conectados entre sí, como lo es el hígado, el páncreas y el intestino delgado. En los gatos estos órganos comparten un mismo punto de desembocadura, que es el duodeno, y esto genera que la inflamación, o hace más fácil que, que la inflamación de uno de estos órganos se pueda propagar directamente a las que están alrededor, ¿sí? Em, La tiroides felina además combina tres enfermedades que son las que afectan a los órganos comentados, que es como lo son la colangitis, la pancreatitis y la enfermedad inflamatoria intestinal o IBD. Pero lamentablemente para el veterinario suele presentar bastantes signos poco específicos o mucho más generales, como lo son la anorexia, el vómito, la diarrea, la pérdida de peso, letargia, por lo que mucha o la gran parte de las veces el diagnóstico se vuelve un gran desafío para el veterinario. Además, se estima que entre el 30 y el 60% de los gatos con colangitis o con pancreatitis presentan una inflamación simultánea de otros órganos, ¿sí? Y además existen predisposición racial o razas predispuestas a presentar este tipo de patologías como lo son los siameses y las razas de origen oriental propiamente tal. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Gallardo y les hablaré sobre la fisiopatología de la triaditis felina. En la anatomía sabemos que el conducto biliar y el pancreático desembocan juntos en el duodeno. Esto significa que si hay reflujo desde el intestino puede subir contenido hacia el hígado, páncreas y vías biliares. Además, bacterias del intestino pueden atravesar la mucosa y llegar a estos órganos. Esto provoca una inflamación crónica con células inmunes, tanto linfocitos como plasmocitos, y liberación de citoquinas como la interleuquina 1 beta, que ésta favorece la fiebre, y el factor de necrosis tumoral alfa, que este potencia la inflamación, la apostosis y el daño tisular, lo que mantiene el daño. En el páncreas, esto lleva a una necrosis de células acinares. Estas son las encargadas de producir enzimas, y luego a fibrosis, que es el reemplazo por tejido cicatricial. Las lesiones se dan en cadena. En el hígado se provoca una colangitis, que es la inflamación de los conductos biliares. Después una colestasis, que es cuando la bilis no fluye bien, lo que provoca una acumulación de bilis. Y por último una hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado. En el páncreas se provoca una pancreatitis, que es la inflamación del páncreas aguda o crónica, lo que conlleva a una necrosis, que es la muerte tisular de porciones del páncreas por autodigestión o isquemia, que la isquemia es la falta de irrigación. También se produce por último una fibrosis, que es la cicatrización crónica que reduce la función exocrina y endocrina. En el intestino delgado tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, también conocida como EII, inflamación crónica de la mucosa intestinal por transición y digestión alterados, lo que conlleva una mala absorción de nutrientes, vitaminas y electrolitos. Esto al final nos lleva a la pérdida de peso por déficit energético y proteico. Todo esto está conectado por la anatomía y por la inflamación que se perpetúa entre los tres órganos. Esto es un ejemplo claro de cómo una alteración local puede afectar varios sistemas a la vez. En cuanto a la signología clínica, generalmente son cuadros crónicos y multifactoriales que reflejan la disfunción de los tres sistemas comprometidos. Algunos signos generales, los cuales pueden ser anorexia, vómito, diarrea, letargia o pérdida de peso.
Y en cuanto a los exámenes a los cuales podemos acudir para ver si tenemos algún aumento o alteración en el funcionamiento son la ALT, la ALP, ver si tenemos un aumento de lipasa o milasa para ver su alteración. Como se mencionó anteriormente, la triaditis felina es un síndrome inflamatorio que involucra el hígado, el páncreas y el intestino delgado. Y esto se debe a la estrecha comunicación anatómica que hay entre estos órganos, lo que permite la diseminación de los procesos inflamatorios entre estos órganos. Como podemos observar en el siguiente cuadro, vemos algunos signos clínicos y la correlación fisiopatológica. Bueno, acá en la fisiopatología a nivel del hígado, vemos que se produce una colestasis biliar, por el cual el reflujo biliar hacia el duodeno favorece la irritación intestinal. Los signos clínicos asociados a la colangitis son la ictericia, la hepatomegalia, vómitos biliosos y fiebre leve. Lo que podemos ver a nivel del páncreas es que sucede una activación enzimática que así provoca una autodigestión que nos conlleva a una inflamación local. Esta comprime el coledoco y agrava la ictericia. Los síntomas clínicos por una pancreatitis pueden ser dolor abdominal, vómitos recurrentes, deshidratación y hasta la postración. Y en cuanto al nivel del intestino delgado, la mala absorción por daños en su mucosa nos produce una hipoproteinemia que dispone a lipidosis hepática y debilidad general. En los signos clínicos que ya pues son diarrea crónica, pérdida de peso, pelo opaco. Cuando tenemos un conjunto de la unión de estas tres patologías, tenemos una triada felina que es, como ya lo dijimos, la inflamación cruzada entre el hígado, el páncreas y el intestino, produciendo los signos clínicos ya anteriormente mencionados. Vamos a hablar ahora sobre los hallazgos macroscópicos que podemos encontrar en gatos que presentan una triaditis felina. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de cómo vemos o cómo encontramos el órgano sano y el contraste con el órgano ya alterado, ¿ya? Y cómo se puede confundir también con otras patologías. Primero que nada, el hígado, cuando lo vemos, el hígado sano tiene un color rojo, es oscuro uniforme con una superficie lisa, también es brillante y tiene una consistencia firme pero blanda al tacto, ¿ya? Sus bordes tienden a ser definidos y regulares. Cuando vemos las afectaciones que puede producir la triaditis, o por ejemplo un hígado con colangitis, este puede estar aumentado de tamaño, presenta bordes redondeados y una coloración amarillenta, como esta parte que podemos ver acá, ya que es como una especie de exudado, que también puede darnos un índice de un inicio de ictericia. ¿Ya? La superficie puede volverse rugosa o presentar como acá, y presentar cierto tipo de patrones como moteados, o en casos muy crónicos o de larga data también se pueden observar áreas de fibrosis o congestión vascular.
¿ya? Estos cambios reflejan también inflamación de los conductos biliares y daño hepático progresivo. Cuando pasamos ya al intestino, estos siendo intestino afectado los podemos comparar con un intestino sano, el cual tiene paredes delgadas, presenta una mucosa lisa, esta también es húmeda y de color rosado claro. ¿Ya? Su contenido, en este caso que fue una autopsia no se puede ver, pero su contenido generalmente es uniforme y tiene una motilidad activa. ¿Ya? En el caso del intestino dañado podemos ver que tiene una presencia de un engrosamiento de la pared intestinal, ¿ya? También hay pérdida de la motilidad, que en este caso no se puede observar, y acumulación de moco o líquido en la luz intestinal, que sería como en esta parte interna de acá, ¿ya? La mucosa puede estar enrojecida e incluso puede presentar ulceraciones. En casos más avanzados se pueden formar adherencias entre las asas intestinales, que quiere decir que se unen, ¿ya? Lo que complica aún más la función digestiva del animal cuando está vivo, ¿ya? Pasando a la tercera parte afectada, que son las lesiones del páncreas. Un páncreas sano en sí es una estructura delgada, ¿ya? De color rosado pálido, con una textura blanda y homogénea, ¿ya? En condiciones normales la verdad es que es difícil identificarlo durante una cirugía debido a su tamaño y ubicación. Sin embargo, cuando lo vemos ya afectado por la enfermedad, se puede presentar edematoso, puede estar con un color rojo intenso, incluso también podemos ver algunas zonas de necrosis o hemorragia, ¿ya? Especialmente en formas agudas, ¿ya? En procesos crónicos o de más larga data, el tejido se vuelve más firme y fibroso, empieza a dejar de funcionar o de cumplir su función como tal. Además, igual es bastante común que podamos encontrar exudados serosos o purulentos en la cavidad abdominal que fueron secretados desde el páncreas, lo que puede indicar una inflamación activa o posible peritonitis secundaria incluso. ¿Ya? En resumen, los cambios microscópicos evidentes de los tres órganos afectados, estos son, ya los cuales contrastan claramente con su estado fisiológico normal, ¿ya? Esta comparación nos permite comprender un poquito la gravedad de la enfermedad y lo importante que es que sea tratada a tiempo. Muchas gracias. A nivel microscópico, la triada felina se caracteriza por una respuesta inflamatoria crónica y multifocal que compromete simultáneamente al hígado, al páncreas y al intestino delgado. En todos los tejidos se evidencia un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, fibrosis variable y alteraciones estructurales del parénquima, lo que sugiere que es un proceso inmunomediado persistente. Estos hallazgos fueron observados en muestras obtenidas post-mortem y teñidas con hematoxilina eosina para su evaluación histológica. A continuación describiremos las principales alteraciones observadas en cada órgano, correlacionando su aspecto microscópico con los hallazgos macroscópicos registrados durante la necropsia. En las muestras pancreáticas se identifica una distorsión difusa del parénquima exocrino con pérdida de la arquitectura acinar normal y sustitución parcial del tejido fibroso maduro. Entre los acinos residuales se observa un infiltrado inflamatorio de predominio linfoplasmocitario distribuido de manera intersticial periductal con escasos neutrófilos dispersos. Se evidencian áreas focales de necrosis coagulativa de células acinares con restos de eosinofílicos y presencia de macrófagos espumosos que sugieren un proceso inflamatorio crónico con episodios de reactivación. En la luz de algunos conductos pancreáticos secundarios se observa material proteico eosinofílico compatibles con acúmulos de secreciones degeneradas, lo que respalda la obstrucción parcial del drenaje. También se observa hiperplasia de los islotes pancreáticos y atrofia lipomatosa periférica, indicativas de un proceso compensatorio y reparativo. Este patrón histológico es típico de pancreatitis crónica inmunomediada y concuerda con los hallazgos macroscópicos de consistencia firme, bordes irregulares y zonas de fibrosis blanquecina observados en la necropsia. En cuanto a los hallazgos microscópicos del hígado, observamos distintos cambios, los cuales se representan en estas imágenes que corresponden a muestras con tinción de hematoxilina y eosina.
En las primeras 4 imágenes observamos la transición de un proceso colestático agudo hacia uno crónico. En la primera de estas 4, observamos en la zona central cómo se distinguen los conductos biliares que están dilatados con tapones biliares, que se representan en las flechas y son estos puntos que observamos rojos. Alrededor se observan neutrófilos, que son basófilos a la tinción y van a indicar una inflamación aguda. Luego, en la imagen contigua, observamos colangiolos nuevos alrededor del espacio porta y que forman pequeños tubos que son irregulares. Las flechas blancas también van a señalar estos tapones biliares y también se observan como círculos rojos. En la imagen C, el espacio porta está más amplio por la proliferación de los colangiolos y por fibrosis, que tiene un rosado claro que es uniforme, que se observa en la imagen. Esto sugiere una fase crónica y luego en la imagen D observamos un asterisco que marca la proliferación ductual, que es intensa, y la flecha va a indicar una lesión del epitelio ductual. Hay un infiltrado linfoplasmocitario denso, típico de una colangitis aguda, crónica, inmunomediada. Luego en la imagen siguiente, que es esta, observamos una inflamación portal con linfocitos. Se observa una agrupación compacta de células basófilas, que se observan más moradas, con un núcleo denso y redondo con poco citoplasma visible. La infiltración portal linfocítica es característica de procesos inflamatorios que son crónicos, y este infiltrado refleja una respuesta inmunomediada. Y luego en la última imagen, observamos un infiltrado inflamatorio linfocitario en el espacio porta, representado por cúmulo de células pequeñas que son basófilas, igualmente son moradas, que rodean los conductos biliares. Y en el centro del espacio portal observamos conductos biliares rodeados entonces por un estroma fibroso que es de color pálido, que lo podemos observar en la imagen, que corresponde entonces a una fibrosis concéntrica. Hacia la periferia del espacio se aprecia un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario que es representado por células basófilas pequeñas que se extienden hacia el parénquima hepático. Y en cuanto a los hallazgos microscópicos que observamos en el intestino en relación a las muestras adquiridas, también con tinción de hematoxilina y eosina, observamos primeramente en la imagen de más arriba una atrofia de las vellosidades y una dilatación de los vasos linfáticos, los quilíferos. La reducción del área de superficie de absorción va a explicar entonces la mala absorción. Luego en las imágenes de abajo, en la primera de estas, vamos a observar un aumento en el número de los linfocitos en la lámina propia de las vellosidades, como también en la mucosa basal entre las criptas intestinales. Luego en la imagen siguiente, que es contigua, se va a evidenciar un aumento de la vellosidad intestinal que muestra una presencia de linfocitos intraepiteliales y un infiltrado linfocitario de la lámina propia. Y en la última de estas imágenes podemos observar la presencia de una banda de tejido fibroso que hace de transición entre las vellosidades y las criptas. Y también se observa un infiltrado moderado de granulocitos que son eosinófilos. Entonces, para concluir, tenemos que la triaditis felina es un síndrome bastante complejo que refleja la estrecha conexión entre el hígado, el páncreas y el intestino delgado de los felinos. Su origen es multifactorial y su diagnóstico requiere una integración de la clínica, de los exámenes del laboratorio y además, y muy importante, los exámenes histopatológicos. Más allá de los aspectos técnicos que requiera esta enfermedad para ser diagnosticada, esta patología nos recuerda de la importancia de ver al paciente como un todo y no como partes de. En el caso de los felinos, una alteración en uno de los órganos puede desencadenar un proceso inflamatorio que afecte a todo un sistema y como por ejemplo en este caso al sistema digestivo. Es por eso que comprender la triaditis felina no solo nos ayuda a entenderla propiamente tal, sino nos ayuda a mejorar el tratamiento.
nos ayuda a reforzar la visión integral que debemos tener al poder abordar la salud de nuestros pacientes como un todo, como lo mencioné. Y de esta manera poder llegar a los diagnósticos de manera más certera y por sobre todo entregar un tipo de atención mucho más eficiente respecto a las patologías en general, pero en este caso en particular a la tiroides felina. Y a continuación tenemos la bibliografía que ahí está para que, como respaldo para saber de dónde sacamos toda la información que presentamos en esta exposición. Que tengan buena tarde, muchas gracias por su atención.